Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carolina, tengo 54 años y este es mi canal de YouTube, Carolina SKB. Te invito a que te suscribas. Te cuento hoy alta frecuencia. ¿Qué diferencia hay en los electrodos de alta frecuencia con diferentes colores? ¿Qué diferencia hay entre el que es azul o violeta, medio violáceo, y el que es naranja, anaranjado o rojo? Hoy te cuento todo. Las principales diferencias acá. La principal diferencia va a estar dada por el gas que tienen dentro. Estos son tubos de vidrio. Con respecto a esto, se los voy a explicar al final del video porque quiero ir bien a las diferencias. Pero bueno, vidrio hueco y por dentro pasa un gas. Acá es importante que lo reciban transparente de vidrio hueco. Este y todos los electrodos. Que no sea vidrio pintado. Que sean transparentes y que el color que emitan lo hagan cuando uno los conecta en la máquina y la enciende. No tiene que estar pintado esto. Ahora vamos a empezar con las diferencias, que son 10. En primer lugar, el color que va a tener cada uno va a depender del gas que contiene adentro. Los que contienen argón van a tener un color azul, azulado, violeta, y los que contienen otro gas que se llama neón dentro de estos electrodos que les mostré, van a tener una luz anaranjada, naranja o rojiza incluso. Esa es una de las diferencias que van a encontrar entre estos equipos y sirven para diferentes cosas. Los dos van a generar ozono y los dos van a tener propiedades antisépticas. Ahora, van a estar indicados para diferentes tipos de pieles y para diferentes tipos de tratamiento porque hacen diferentes cosas. En algunas son similares. Ahora vamos a ver eso. 9 diferencias que tienen el neón con el argón. Los electrodos de alta frecuencia de argón son los que van a tener esa luz aquí dentro de color violeta, de color azul, y van a ser bactericidas y desinfectantes. Por esta razón, van a ser súper útiles para antes de tratamientos como microneedling, luego de hacer una limpieza profunda donde hubo extracciones. Bueno, alta frecuencia con argón es el indicado, no el otro. ¿Por qué? Porque es cicatrizante, porque es bactericida, porque calma la piel, porque desinflama. En cuanto al efecto germicida y antiséptico, el neón es menos indicado para esto, está indicado para rejuvenecimiento, no va a ser tan efectivo como germicida, como antiséptico y no va a tener esa acción bactericida que sí tiene el argón. El argón para esto es espectacular porque cicatriza, porque desinflama, porque tiene un efecto antiséptico y bactericida que es ideal para toda piel grasa, piel oleosa, piel con acné, para el cuero cabelludo. En esto el argón es el dispositivo que habría que buscar. Por otro lado, los electrodos de neón de color anaranjado, naranja, rojo son más estimulantes que el argón. Entonces, por ser más estimulantes, esos electrodos van a ser perfectos para pieles deshidratadas, pieles secas, pieles opacas, pieles maduras, para envejecimiento, para mejorar la oxigenación, para la producción de colágeno, aumentar la penetración de los activos y para pieles desvitalizadas y maduras como la mía. Por esta razón que les decía, el electrodo de argón con esa luz azulada, violeta, va a estar indicado para el acné, para las pieles grasas, para tratar directamente cada granito por el tipo de electrodo. Esa es otra diferencia que ahora se les voy a contar. En cuanto a la estimulación, son bastante parecidos y les voy a decir los efectos. Tanto el neón como el argón mejoran la microcirculación y oxigenan. Además, es beneficioso para la revitalización el neón, mientras que oxigena y nutre el argón. Y ahora sí, para el rejuvenecimiento las diferencias son enormes, igual que para el acné. Para el rejuvenecimiento, el equipo que mejor se adapta va a ser el que tiene gas de neón, el anaranjado, mientras que el argón es menos efectivo para el rejuvenecimiento. Va a estar más indicado, más enfocado en esa acción desinflamatoria, bactericida, desinfectante y cicatrizante. El neón va a servir para la producción de colágeno, la producción de elastina, para mejorar la elasticidad y para la firmeza de la piel. Por eso, para el rejuvenecimiento y para el envejecimiento, busquemos alta frecuencia con neón
Y para el tratamiento de pieles grasas, pieles oleosas, busquemos argón. Para tratamientos capilares, acá también hay una gran diferencia entre el argón y el neón, ya sea para usar con el electrodo en forma de peine o para usar en el cuero cabelludo con el electrodo con forma de champiñón o de cebolla. Hay grandes diferencias entre el equipo de argón y el de neón. El de argón es menos específico para tratamientos capilares. Sirve, se utiliza, es útil, va a estimular el folículo piloso, pero no de la misma manera que el neón. Para esto sí, el neón es el más efectivo, porque además promueve el crecimiento del cabello, va a mejorar el grosor y va a estimular directamente el folículo piloso. Por eso es que el neón para tratamientos capilares es mejor que el argón. Otra diferencia, para la descongestión y la reducción de edemas, al revés que el anterior, es más efectivo el argón para descongestionar y para reducir la hinchazón, la inflamación, el edema. Tiene un efecto vasodilatador. El efecto entonces va a ser una menor inflamación y una menor congestión. Es más descongestivo el argón que el neón. El neón es menos efectivo para la reducción de edemas y para la desinflamación, pero sí es más efectivo para usar en pieles sensibles y también para tratamientos postoperatorios. Otra diferencia importantísima que tienen los dos, el efecto regenerador. El argón no va a tener efecto regenerador de la misma manera que el neón. Tiene un efecto, pero no es lo mismo, no se compara con el efecto regenerador que tiene el neón. Es regenerador celular, mejora la textura y mejora también el tono de la piel. A nivel muy superficial, pero lo hace. Es mejor para eso el neón. Ahora, los electrodos más utilizados en el argón van a ser más utilizados el electrodo con forma de champiñón, que les mostré ya en un video, con forma de cebolla, y este, el que tiene forma de punta, el puntiagudo, porque va a ser súper útil para cada granito, para el acné. En cambio, en los equipos de alta frecuencia de neón, el peine, que también el peine se usa para el cuerpo, para el cabello, igual que este también. También este se puede usar haciendo lugar entre el cabello, se puede usar en el resto del cuerpo. Pero estos dos son los más utilizados por los equipos de neón, o sea que si viene con estos dos, ese equipo está bien. Y si van a buscar uno de alta frecuencia de argón, traten que tenga un electrodo con forma de punta o con forma de bolita pequeña. Además de este y de este para trabajar en zonas más amplias. Entonces, ¿para qué son ideales cada uno? Rápidamente, para el acné, equipo de alta frecuencia de argón, luz violeta, luz azul, azulada. Va a estar indicado para acné activo, donde hay granitos, alta frecuencia de argón es el número 1. Para pieles grasas, es bactericida y es cicatrizante. El neón, el que es alta frecuencia de neón con color anaranjado, va a estar indicado para rejuvenecimiento, va a estar indicado para la estimulación de la microcirculación en mayor medida que el otro. Entonces, va a ser ideal para pieles maduras, desvitalizadas y estimular la microcirculación a nivel muy superficial. Y creo que hasta acá con el video del día de hoy, a ver si me olvido algo. Sí, me olvido un montón de cosas. Sigo. ¿Cuánto tiempo utilizar el equipo de alta frecuencia? Porque lo uso, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Bueno, la cantidad de tiempo normalmente entre 10 y 15 minutos para trabajar el rostro, el cuello y el cabello está bien. Si hay acné en el cabello puede llevar un poco más de tiempo porque recuerden que las pieles que tienen acné, donde hay granitos, hay también granitos y acné en el cuero cabelludo, entonces tenés que pasar alta frecuencia ahí también para eliminarlo. Entonces, tiempo de sesión entre 10 y 15 minutos. Luego, si vas a hacerlo en el cuerpo, bueno, ahí sí te va a llevar más tiempo. Pero para rostro, cuello y cuero cabelludo, con 10, 15 minutos, 2 veces a la semana o una vez a la semana, perfecto. ¿Todos los días? Y no, todos los días no. Pero sí, 2 a 3 veces por semana puede usarse. Una vez a la semana es como lo uso yo. Si tenemos que repartir esos 15 minutos de uso en rostro, cuello y escote, ¿cómo lo usaría yo? Bueno,
yo lo pasaría 5 minutos en el rostro, 5 minutos en el cuero cabelludo y 3 minutos en el cuello y luego vuelvo 2 minutitos más al rostro. Ahora, si hay acné, me voy a enfocar más en tratar de que sean 3 minutos en el cuello, 5 mínimo en el cuero cabelludo, porque ahí hay granitos, y el resto todo en el rostro. Y ahí sí lo usaría más de una vez por semana, lo usaría 2 a 3 veces por semana. Para pieles maduras, pieles de 40 en adelante, de 54 años como la mía, una vez por semana está bien. ¿Se puede usar más? Sí, mejor todavía. 2 veces por semana es perfecto usarlo. Y si además lo podés alternar con máscara LED, con terapia LED o con un panel. Yo tengo una máscara que está buenísima con la luz roja. Si lo podés alternar con eso, es un golazo. Y además, si lo podés alternar con microneedling, con Dermapen, con Dr. Pen, para todos estos casos, menos para el acné activo, va a ser muchísimo más efectivo. Y hasta acá con el video del día de hoy. Les mando un besote enorme, los quiero un montón. Nos vemos prontísimo porque hay un montón de videos ya filmados y otros que estoy filmando en este momento. Otro beso más, gigantesco, y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.